Estimados participantes, hoy desarrollaremos la sesión 8, imagen electoral, correspondiente al curso de marketing político y electoral. ¿Qué es la imagen electoral? La imagen del candidato es la manera en cómo es percibido, pero no cómo es en realidad. Y esta imagen mental, que es individual, se comparte por un público o conjunto de públicos, se transforma en una imagen mental colectiva, dando paso a una imagen pública. La imagen se convierte en la identidad de quien ha sido percibido, y una vez otorgada, esta identidad se convertirá en la verdad particular de quien la ha percibido. Es decir, la imagen electoral hace referencia a aquellas características que un candidato proyecta, tales como características físicas, psicológicas, comportamentales y actitudinales. Este conjunto de características entonces son recibidas por el elector, quien las decodifica, interpreta y recrea en su mente. Obtenemos entonces una imagen percibida. Maquiavelo recomendaba al príncipe cuidar su imagen pública. Advertía que un príncipe puede caer en el menosprecio cuando es percibido, por ejemplo, como variable, ligero, afeminado, pusilánime, irresoluto. Un príncipe, decía Maquiavelo, debe protegerse de todos estos clichés que resultan un escollo e imaginarse para que en sus acciones se advierta grandeza, valor, gravedad y fortaleza. Por tanto, entonces, el concepto de imagen del candidato guarda una relación estrecha con el ethos de la retórica de Aristóteles, quien considera el carácter del orador como uno de los medios más eficaces para persuadir. Se trata del resultado de la interacción entre lo que el candidato proyecta y lo que el votante, de acuerdo con múltiples variables, puede percibir. La imagen pública es transmitida por un candidato o líder político, quien es el comunicador. Hay quienes le han estudiado desde la perspectiva de qué es él, el transmisor, quien la determina, y las otras perspectivas es quien cree que la imagen percibida por el receptor es el determinante por ello. Como señalábamos anteriormente, la imagen es el resultado de la interacción entre lo que el candidato proyecta y lo que el votante percibe. Ese es el concepto más importante que debemos de grabar. La imagen como resultado de la interacción entre lo que el candidato proyecta y lo que el votante percibe. Está demostrado con experimentos que la imagen tiene más credibilidad que las palabras, pues si estas imágenes y palabras se contradicen entre sí, es habitual que se cree más en lo que se ve que en lo que se oye. Evidentemente se puede decir que de nada sirve ser un gran activista político, un organizador de masas o un hábil operador, si la imagen pública que transmite es mala, pobre o mediocre. Porque la imagen pública es una variable que puede ser determinante en una elección. En el caso peruano, podemos observar cómo las características de la imagen pueden ser significativas e importantes para el resultado de un proceso electoral. Entre algunos ejemplos que podríamos citar a nivel de manejo de imagen, encontraríamos, por ejemplo, a Richard Nixon, presidente norteamericano, quien después de sus fracasos en los debates televisivos comentó que había presentado demasiada atención a lo que iba a decir y poco a cómo aparecer, lo que efectivamente es correcto. Nixon fue candidato en varias oportunidades antes de finalmente convertirse
en presidente de los Estados Unidos. La imagen entonces es el resultado de una interacción entre lo que el candidato proyecta y lo que el votante percibe. No vamos a cansar de señalar esto porque es el elemento fundamental para entender la relación, la imagen que proyecta un candidato. Los primeros estudian lo que el candidato proyecta para influir sobre los votantes. Los segundos ponen todo el peso en la percepción, en la realidad, aunque ambas perspectivas se complementan. Nos referimos a las diferentes entradas de investigación que existen para desarrollar, para estudiar la imagen política. Modelos de Schama. Este modelo da a conocer acerca del proceso de formación de la decisión del voto. Sugiere que la respuesta del elector hacia un determinado candidato viene determinada por la imagen de aquel que tiene. Consecuentemente, el análisis de la formación del voto conduce al estudio de la formación y evaluación de las imágenes que los electores se han creado de candidatos y adversarios. La imagen que un elector posee de un candidato es el resultado de la interacción, a veces simbólica, entre el elector y el político. En este proceso de interacción, el votante selecciona algunas de las características o atributos del candidato y los procesos en su mente para después utilizarlos en la decisión del voto. La imagen de un candidato comprende por tal motivo 5 aspectos: selección de los atributos, procesamiento de los mismos, evaluación, comportamiento político o electoral y realimentación informativa. Es decir, lo que hemos acabado de describir es el proceso por el cual se desenvuelve, se desarrolla la imagen de un candidato. Empieza entonces con la selección de atributos. Decíamos anteriormente que son las características que el candidato posee, que le son atribuidas a él y que se reflejan, se exteriorizan, son percibidas por el electorado. Estas características llegan entonces al elector a través de la segunda etapa, a la que hemos denominado procesamiento de los mismos. El procesamiento consiste en la capacidad del elector de recepcionar una serie de elementos que son visibles, que son percibidos por él y que son deconstruidos en su cerebro de tal manera que puede luego elaborar una serie de opiniones respecto a la imagen percibida. La tercera etapa, la etapa de evaluación, es la correspondencia entre lo que se proyecta y lo que el elector filtra respecto a la información procesada. La cuarta etapa, el comportamiento político electoral, es la reacción, la respuesta que el elector tiene frente al estímulo de la imagen proyectada. Y finalmente, la realimentación informativa tiene que ver con el efecto de feedback que se establece entre lo que proyecta el candidato como imagen y lo que recibe o percibe el elector producto de la deconstrucción del proceso que acabamos de explicar. Por otro lado, tenemos la construcción de la imagen del político. Esta construcción puede desenvolverse en 2 aspectos. Primero, la imagen pública puede ser construida mediante el manejo del lenguaje no verbal y también puede articularse por medios como la presentación y el modo de vestir. De ahí que algunos asesores pongan mucho énfasis en algunas características de la vestimenta del candidato. Vale más considerar una vestimenta formal o de repente, de acuerdo a las características del entorno en el que se halla,
podría suceder que el tipo de vestimenta que se requiera sea más bien mucho más informal. Un ejemplo de esto podemos verlo en dos procesos electorales, 1995 y el año 2000. El candidato Alejandro Toledo. En el año 95, cuando se presenta por primera vez en las elecciones, Alejandro Toledo se viste de manera formal, usa un terno y en todas sus fotografías, en todas las imágenes, recurre a esta formalidad. A diferencia de lo que ocurre en ese proceso electoral, para el año 2000 y también para el año 2001, Alejandro Toledo recurre más bien a una vestimenta de carácter informal. Lleva jeans y casaca, y en la casaca además es muy visible el símbolo de su organización política. Vemos entonces una diferencia respecto a cómo se construyen imágenes en términos prácticos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la imagen simbólica, que está constituida por símbolos generados por los medios de comunicación y contraídos por la publicidad y las relaciones públicas en relación con los deseos, temores y frustraciones de la gente. En este sentido, entonces, hay que saber un poco más sobre las características culturales de los segmentos a los que se dirige nuestro candidato. Estas características van a determinar el tipo de imagen que debe proyectarse. Por ejemplo, podemos señalar cómo en el caso de Alberto Fujimori pasó en el año 90 de una vestimenta informal para el desarrollo de su campaña al año 95, en donde por su calidad de presidente recurrió más bien a una mayor formalidad, y en el año 2000 utilizó la vestimenta de las regiones a las que se dirigía, la vestimenta de los segmentos poblacionales a los cuales se estaba dirigiendo. Esa es entonces una característica de la imagen simbólica. Debe tenerse en cuenta y comprenderse estos dos elementos. La búsqueda de un factor diferenciador es un elemento clave con los actuales medios de comunicación, que no dan el tiempo para mensajes complejos, cuando más fácil y más efectiva será su transmisión. Y en segundo lugar, la simplificación. Se busca una característica propia, única, que identifique o que diferencie al líder, al candidato. Estos dos componentes entonces deben ser tomados en cuenta cuando estamos en el proceso de construcción de la imagen del político. Finalmente, habría que identificar los elementos particulares de la imagen, los elementos que todo estratega debería tener en cuenta y cuidar durante el proceso de campaña. En tal sentido, podemos considerar que la imagen está compuesta de tres elementos: elementos del lenguaje no verbal, es decir, la gestualización referida a la cara, las señales que emite con la frente, las cejas, los párpados, los ojos, la nariz, los labios, el mentón, el comportamiento vocal, es decir, la gestualización que puede hacer con toda la boca, posturas corporales, gestos y movimientos. Hay toda una disciplina que estudia esta gestualización, que permite entender lo que se denomina comportamiento no verbal, el ambiente y las distancias. Todo eso entonces pertenece a esta primera característica llamada lenguaje no verbal. La segunda característica es el lenguaje oral. Esta comprende dos aspectos. Por un lado, los discursos. En él podemos encontrar aspectos vinculados a la inauguración, las palabras breves, la presentación, los discursos formales en diversos tipos de eventos. Puede también tenerse en cuenta el sonido, la melodía de la voz, la fuerza con que se desarrolla. Todos esos aspectos resultan
importantes, trascendentes, cuando se trata de crear una imagen positiva. Por otro lado, en el lenguaje oral también podríamos destacar los debates, situaciones en las cuales existe un enfrentamiento verbal con el adversario. Y la tercera característica sería el lenguaje escrito. Este estaría compuesto por los discursos, las propuestas, los idearios y el proyecto de gobierno. Este lenguaje escrito es probablemente el menos relevante en la construcción de una imagen política. En realidad, los elementos sobre los que debemos centrar nuestra atención cuando hablamos de una imagen pública o una imagen política es el lenguaje no verbal o comportamiento no verbal y el lenguaje oral. Espero que estas explicaciones hayan servido para entender correctamente cuáles son las características y sobre todo explicar los criterios a través de los cuales cada uno de nosotros podemos hacer una construcción, un manejo de la imagen que deseamos proyectar, ya sea propia o de algún candidato que se presente en el proceso electoral.